Mi nombre es Felipe Lovelo, soy médico, epidemiólogo y profesor asociado de la Universidad de Emory en Atlanta, y también soy un consultor en salud poblacional de Kaiser Permanente en Georgia. Estoy muy contento de poder acompañarlos hoy en este Facebook Live, el primero que hacemos con Telemundo, y quiero agradecer a Telemundo esta oportunidad para que podamos conectarnos con la población hispana, latina en Estados Unidos, poder responder preguntas y dudas acerca del coronavirus que puedan tener. La primera, tuve COVID-19, pero me pude recuperar en casa sin tener que ir al hospital. Pero ahora, ¿cómo sé si me van a quedar algunas secuelas por la enfermedad? Sí, hemos visto que hay algunas personas que después de haber tenido el episodio de la enfermedad COVID, ya sea grave o ya sea leve, incluso personas con pocos síntomas, unas semanas o unos meses después desarrollan síntomas que pueden variar. Pueden ser síntomas inespecíficos como dolor de cabeza que va y viene, no pueden oler bien las cosas o pérdida del gusto, en algunos casos también cansancio, dolores musculares, fiebre que va y viene, escalofríos, y realmente no sabemos a quiénes pueden desarrollar estos síntomas o no. Tal vez se ha reportado en algunos estudios que tal vez las personas que tuvieron un COVID más grave, que tal vez tuvieron que ser hospitalizadas, es posible que tengan una frecuencia mayor de estos síntomas que duran durante varias semanas o varios meses. Pero como saben, ese es un virus nuevo del cual estamos aprendiendo cada día, y esperamos que en el futuro podamos tener alguna idea de cuál es el perfil de personas y perfil de enfermedad que está asociado a estos síntomas que pueden ser de larga duración. Eso nos preocupa un poco porque sabemos que el COVID no solo es un virus respiratorio, sino que también puede tener algunas afecciones en el sistema neurológico, incluso también en el sistema cardíaco. Hay algunas personas que pueden desarrollar, es raro, pero pueden desarrollar una inflamación en el corazón, una miocarditis o una pericarditis. Esto pasa muchas veces con otros virus y se ha visto también con este virus del COVID. Así que obviamente tenemos que aprender y tenemos que seguir monitorizando a todas estas personas, especialmente las que tienen síntomas de larga duración, para poder ayudarlos y poder aprender un poco acerca de cuáles son los factores de riesgo. Otra pregunta: se están haciendo pruebas con diferentes vacunas, pero la pregunta es si la vacuna será igual para adultos y para niños. Es una buena pregunta, y obviamente todos tenemos interés en que la vacuna salga tanto lo más rápido como posible, como para que sea también lo más efectiva posible. Tenemos unas buenas indicaciones de los estudios que se han hecho hasta ahora, pero esa pregunta no se puede responder todavía porque tenemos que ver en los estudios si hay algún perfil de pacientes que responden mejor o no, responden peor en el sistema inmunológico a la vacuna. Es decir, si la vacuna funciona mejor en adultos o en adultos mayores o en niños, o si se necesitan una o dos dosis en diferentes grupos de personas. Esto es precisamente lo que se está estudiando en esta fase 3, que probablemente ustedes algunos hayan oído de las vacunas, que es un estudio en 30,000 personas. Estamos hablando de una de las vacunas que se está probando en Estados Unidos. Algo similar se está haciendo en China. Hay una vacuna de Inglaterra también que se está probando en diferentes países, y todos estos estudios lo que nos van a responder es esas preguntas. ¿Es efectiva la vacuna para protegernos contra la infección? O si no nos protege 100% contra la infección, ¿es efectiva para disminuir la gravedad de la enfermedad que produce? ¿Y qué diferencias puede haber en estos grupos de edad? Si se necesitan, como dije, una o dos dosis, o si hay alguna vacuna que tenga una respuesta inmune mejor a la otra. Eso es algo que no se sabe todavía. Esperemos tener esos resultados para finales de año. Se ha dicho que el aire acondicionado puede propagar el coronavirus. Y la pregunta es si esto también aplica para el aire acondicionado del carro. Es una buena pregunta. Vamos a tratar de aclarar un poco de dudas acerca de este tema de cómo se transmite el virus y cuál es el posible rol del aire acondicionado en un sitio cerrado.
Entonces, lo que se ha encontrado es que la principal forma de transmisión del virus es por estar cerca a otra persona y en donde salen gotas de saliva o droplets que pueden llegar a infectar a otra persona, repito, que esté cerca, a una distancia de 1 metro. Por eso es importante utilizar el tapabocas para protegernos y proteger a los demás. Y esa es la principal forma de transmisión del virus y lo que ha hecho que tengamos una pandemia mundial. Ahora bien, hay otras dos formas que se han mencionado acerca de cómo puede transmitirse el virus. Una de las formas es por el medio de superficies que tocamos. Si nos hemos tocado la cara, si nos hemos tocado la nariz, probablemente el virus puede pasar de nuestra nariz a, digamos, un botón de un ascensor o una baranda o la forma de abrir las puertas. De esa manera, es posible también que haya transmisión del virus si luego otra persona toca esa superficie y se toca luego los ojos o la cara. Y eso es muy común. Nos tocamos miles de veces la cara inconscientemente. Ahora bien, aunque esta es una forma en que se puede transmitir el virus, probablemente no es la forma más común ni la que está haciendo que haya brotes de infección a gran escala en Estados Unidos y a nivel mundial. Y hay una tercera forma de infección que es lo que llamamos la aerosolización o potencialmente partículas de virus que pueden quedar en el ambiente y que otra persona, al estar en ese mismo ambiente, principalmente en ambientes cerrados, puede respirar esas partículas que pueden estar suspendidas en el aire. Es decir, una forma de transmisión por el aire. Esto es, repito, algo que no es la principal forma de transmisión del virus, pero puede ocurrir, especialmente, digo, en sitios cerrados que no están bien ventilados, que no tienen un aire acondicionado que esté haciendo la ventilación y haciendo una reconfiguración del aire constantemente. Y en sitios en donde la gente habla de manera fuerte, grita, por ejemplo, o canta, por ejemplo, en una iglesia. Y hemos visto que hay brotes epidémicos en iglesias. O, por ejemplo, en un bar o en una discoteca, en donde la gente puede estar hablando a un alto nivel o gritando y no hay una transmisión, no hay una circulación correcta de aire y puede haber, repito, partículas del virus que pueden estar circulando en el aire y otra persona la puede respirar. Entonces es importante, si está en un sitio cerrado, lo más importante es utilizar el tapabocas. Idealmente estar en sitios en donde hay un buen sistema de reconfiguración del aire constante. De hecho, los aviones son los que tienen un mejor sistema de reconfiguración de aire. Obviamente hay riesgo de infección en un avión, pero tal vez es menor que en otro sitio cerrado. Otra cosa importante es en el carro. Es importante tratar de mantener las ventanas abiertas, especialmente si estás en un carro en donde hay otras personas que no están de tu propia familia, o incluso en el transporte público si es posible. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado del carro, o incluso si no hay aire acondicionado, puede haber una acumulación del virus dentro de ese automóvil y puede incrementar el riesgo de infección. Mi nieta de 2 años tiene COVID y no quiere comer porque tiene ampollas en la boca. ¿Cómo debemos evitar que se deshidrate y cómo debe ser su alimentación durante y después del coronavirus? Como otra infección viral, obviamente en las infecciones virales hay en algunos casos fiebre alta, puede ocurrir ampollas en la boca, no hay ganas de comer, hay malestar muscular. Es muy importante mantener la hidratación con sales pediátricas, si es posible, y una alimentación que le permita mantenerse con un sistema inmune fuerte y adecuado, es decir, una dieta sana con frutas, con vegetales, con proteína, tratar de evitar altos niveles de azúcar porque pueden no ser bien tolerados. Otra pregunta, soy paciente de COVID y quiero saber cuáles son las posibilidades reales de volver a contagiarme o si soy inmune completamente. Esa es otra buena pregunta, la cual la hemos manejado varias veces porque claramente es una posibilidad que existe. Lo que sabemos actualmente es que es muy poco probable y realmente no se ha demostrado en la literatura médica al menos,
que haya casos de reinfección. Probablemente lo que ha pasado es que ha habido falsos positivos en un test, creemos que tenemos el virus y luego, unas semanas después, puede haber realmente una infección en donde se vuelve a hacer un test y se puede encontrar el virus nuevamente. Otra posibilidad es que no haya sido un falso positivo, sino que el primer test sí identificó el virus y el virus puede mantenerse, partículas del virus pueden mantenerse en la cavidad nasal. Y al hacer un nuevo test, 3 o 4 semanas después, es posible que el test identifique esas partículas, digamos, muertas del virus que pueden todavía estar en la cavidad nasal y volvamos a tener una prueba positiva. Eso no quiere decir que se haya reinfectado, sino que el virus todavía de manera inactiva está disponible y se puede detectar por medio de esas pruebas que utilizamos. Así que el riesgo, repito, de reinfección, aunque no se puede descartar 100%, especialmente a largo plazo, 6 meses, en un año o en 2 años, porque realmente no sabemos cuál es la inmunidad que genera esta infección inicialmente, cuánto nos protege. A corto plazo no se ha demostrado o es algo muy raro que probablemente, repito, esté asociado a la forma en la que se hacen los tests. ¿Cuál de todos los exámenes para detectar el COVID-19 es el más efectivo? Es una buena pregunta porque hay varias formas de hacer este examen y es importante que sepamos cuáles son las diferencias. Entonces, hay una forma que es por medio de la PCR, que es un test de diagnóstico de quién tiene o quién no tiene la infección por este virus nuevo, este coronavirus nuevo. Esto usualmente se hace con un hisopo, con un copito, se introduce en la nariz o a veces en la boca. Hay otras formas de hacerla que también son PCR, pero la principal forma es por medio de este hisopo y se trata de identificar por medio de PCR si existe el virus en este momento en la cavidad nasal. Es un virus que es muy, es una prueba que es diagnóstica y que tiene un alto nivel de sensibilidad y especificidad, es decir, si sale positiva, es muy probable que tengas el virus. Y si sale negativa, también es muy probable que no tengas el virus. Y es, repito, una forma diagnóstica. A veces se demoran un poco los resultados, como mínimo 24 o 48 horas, y lamentablemente en algunos sitios se están demorando más, 72, incluso 3, 4, 5 días. Y obviamente esto no es muy útil porque se demoran estos resultados y no podemos utilizar esta información. Esa es la prueba diagnóstica. También tenemos una prueba de antígenos que lo que me indica de anticuerpos, lo que me indica que una persona ya ha tenido la infección y que desarrolló anticuerpos contra el virus. Es decir, no es una prueba diagnóstica, sino es una prueba de tamizaje. Usualmente la utilizamos para investigaciones, para poder entender, por ejemplo, qué porcentaje de la población de una ciudad o de un condado ha estado infectada, ya ha tenido infección por el virus, y eso nos permite entender cómo puede ser la transmisión hacia el futuro. Y también hay una prueba de antígenos, que es una prueba que es de tamizaje, que nos permite saber probablemente quién pueda tener la infección, pero hay que hacer una corroboración por medio de la prueba de PCR. Entonces, probablemente la más importante y la que se deben hacer si tienen síntomas es la prueba de PCR, la prueba diagnóstica. Las otras pruebas no se utilizan en este momento, sino solo en un ámbito de investigación. ¿Qué tan efectivo es las pruebas de anticuerpos? Los anticuerpos es una forma de ver si hemos estado expuestos al virus y es cuando nuestro sistema inmune desarrolla una respuesta inmune, obviamente, al encontrarse con este virus nuevo y se producen unos anticuerpos que se pueden detectar por medio de pruebas en unas semanas. No se producen directamente, pero se producen al menos unos días después, 5, 7, incluso 1 y 2 semanas después de haber estado expuestos al virus. Y las pruebas que lo detectan, obviamente, son pruebas que tienen un buen nivel de sensibilidad y especificidad, pero no son, repito, no son pruebas diagnósticas, así que no se deben utilizar para tomar decisiones clínicas. No las utilizamos, por ejemplo, en el hospital para decidir
quién se debe hospitalizar o no. Esto no se utiliza para eso, sino se utiliza, como he dicho, para saber quién ha estado expuesto al virus, quién puede tener inmunidad y en el punto de ámbito de investigación. Estuve en contacto con una persona infectada, pero no tuve síntomas, tampoco mis hijas, ellas estuvieron muy expuestas. ¿Por qué sucede? Esto puede suceder por varias razones. Sabemos que en algunos casos una persona puede tener la infección, pero puede ser asintomática. En un porcentaje importante de los casos, 30, 40, incluso 50% de los casos de infección, sabemos que pueden ser asintomáticos. También puede ser que los síntomas fueran muy leves y tú no los detectes como algo que es muy claro percibir. O sea, no hubo una fiebre alta, no hubo dolores musculares, tos, dolor en el pecho. Esa puede ser otra razón. La razón más probable es que, a pesar de que hayas estado expuesta, no te hayas infectado. ¿Y por qué? Porque esto de la infección no es algo que es blanco y negro o sí o no. Si estuve cerca de una persona durante 30 segundos, seguro me infecté. No, no funciona así. Hay personas que pueden tener una capacidad de infectar el virus más grande que otras. Y esto es lo que llamamos las personas superinfecciosas, que en promedio una persona puede infectar a 2 o 3 personas, pero en algunos casos hay personas que pueden infectar a 20 o 30 o 40, dependiendo del ámbito. Por ejemplo, en estos brotes epidémicos que les mencioné en las iglesias o en los bares. Segundo, la infección no solo se trata de estar expuesto al virus, sino qué tanto estuviste expuesto al virus, qué tanto tiempo estuviste hablando cerca con una persona o qué tanto tiempo estuviste en un bar, en un ambiente cerrado, respirando partículas que pudieran tener el virus que otra persona haya exhalado. Y por eso hablamos de que un riesgo alto es al estar 15 minutos. Esto lo ha desarrollado, esta recomendación la ha desarrollado el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, 15 minutos de manera cercana, es decir, a menos de 2 metros de una persona que sabemos está infectada con el virus o que puede o que puede haber estado infectada, pero no ha desarrollado síntomas. Eso es como definimos nosotros una persona de alto riesgo y si ha pasado eso, lo ideal es que te aísles durante 14 días en la casa porque probablemente puedas desarrollar síntomas si te infectaste. Pero si no estuviste durante ese tiempo de manera cercana, si estuviste unos pocos segundos o no estuviste tan cerca de una persona, lo más probable es que no hayas estado infectado. Doctor, mi hermano parece ser que después del COVID tiene los senos prenasales inflamados como una sinusitis. Es probable que como virus respiratorio pueda haber inflamación de los senos prenasales, pueda haber síntomas de dolor de cabeza, depresión, si te tocas los senos paranasales, otros síntomas similares a las alergias. Esto es posible con infecciones virales y eso se puede tratar simplemente con antiinflamatorios y con antihistamínicos. Ahora bien, es posible que además del virus también podamos tener alergias y eso también puede ocasionar esos síntomas. Otra pregunta, yo perdí el olfato, lo recuperé, pero no es completo. ¿Es esto normal y en cuánto tiempo puedo volver a tenerlo completo otra vez? Sí, ya hablamos de eso. En algunos casos se ha reportado que uno de los síntomas que se mantiene durante varias semanas puede ser la pérdida total o parcial del olfato, también la pérdida total o parcial del gusto. Usualmente es una pérdida parcial, es decir, que no sientes que puedes tener un olfato o un gusto igual al que tenías antes. Beatriz pregunta, ¿se aconseja usar antibióticos para disminuir los efectos de las personas con coronavirus? La respuesta es no. Los antibióticos nunca se deben tomar si no son prescritos por un médico y en este caso no van a tener ningún efecto para disminuir el riesgo de infección o disminuir el riesgo de enfermedad grave por este virus nuevo. ¿Por qué? Porque los antibióticos no funcionan para los virus. Ahora bien, en personas graves que pueden estar hospitalizadas, incluso que pueden estar en la unidad de cuidado intensivo, muchas veces ponemos antibióticos para disminuir el riesgo de una neumonía adicional a el COVID por algunas de las bacterias que usualmente producen neumonía o para tratarlas si ya se ha presentado alguna neumonía que se puede detectar que sea bacteriana. Pero los antibióticos no se deben tomar, repito,
de forma profiláctica o para disminuir el riesgo de coronavirus sin que lo haya prescrito un médico. Es importante saber eso porque si se toman antibióticos se puede crear una resistencia al antibiótico y en el futuro, cuando lo necesites, puede no funcionar bien. Y además sabemos que no sirve, no tiene ningún efecto positivo para coronavirus. ¿Qué medicamentos over the counter son los más efectivos para controlar los síntomas? Depende de los síntomas. No todas las personas que tienen infección por coronavirus tienen los mismos síntomas. La mayoría de personas tienen fiebre, tienen dolor muscular, tienen una tos seca y obviamente se pueden utilizar antihistamínicos, antiinflamatorios para tratar esos síntomas. En algunos casos puede haber síntomas de diarrea. Así que es importante mantener la hidratación. Los antibióticos no se deben tomar, no es una diarrea que sea bacteriana, sino que es una diarrea viral. Realmente tenemos pocos medicamentos que nos permitan disminuir los efectos graves del coronavirus. Y los únicos que tenemos solo se utilizan en el ambiente hospitalario, que son los esteroides y algunos antivirales que están mostrando alguna efectividad. Pero eso no se debe tomar over the counter, no se puede tomar para disminuir el riesgo de infección porque no funciona. Es importante aquí obviamente recalcar, no lo han preguntado todavía, pero la hidroxicloroquina no es un medicamento que nos prevenga o nos disminuya el riesgo de enfermedad grave con el coronavirus, a pesar de lo que han podido escuchar en televisión o a pesar de lo que lamentablemente algunos de nuestros políticos en Estados Unidos han estado hablando. Eso está totalmente claro y la FDA ha dado una alerta a todos los médicos de no prescribirla para esas situaciones porque incluso puede haber riesgos graves de salud como arritmias o problemas cardíacos. Así que es importante que no tomen ningún medicamento como la hidroxicloroquina o los antibióticos y que simplemente tomen medicamentos que sean para manejar los síntomas si creen que lo necesitan. Dicen que la vacuna de tuberculina nos hace un poco inmune. Quiero saber la verdad. Es una buena pregunta y realmente no tenemos respuesta a esto porque esto no se ha demostrado en estudios que hayan sido publicados. Es posible que algunas personas puedan tener cierto nivel de protección o de inmunidad y no sabemos si es por vacunas que se han utilizado para otros casos, como por ejemplo la tuberculosis, o si es posible que al estar expuestos a coronavirus anteriores, recuerden que los coronavirus es una familia de virus, este es simplemente un nuevo virus, pero ya ha habido en el pasado y de hecho es usual que en cada año haya circulando diferentes clases de coronavirus que producen infecciones virales, que producen infecciones similares a los catarros. Y es posible, no tenemos claridad, certeza todavía, pero es posible que algunas personas hayan desarrollado cierta protección porque es como haber visto a un virus que es primo, que mantiene algunas características y nuestro sistema inmune puede haber generado alguna respuesta. ¿Qué tan cierto es eso de que uno va acumulando la carga viral y de pronto la enfermedad es mucho más fuerte? Sí, esto es cierto. Y lo mencionamos hace algunos minutos, la infección por el virus y la cantidad de síntomas está asociada a qué tanto estuviste expuesta al virus, qué tanta carga viral, como se mencionó en la pregunta, o qué tanta virus aspiraste y de esa manera puede en algunas personas estar asociado a una sintomatología más fuerte o incluso a llegar a ser infectado o no. Así que por eso es importante, repito, mantener el distanciamiento, porque entre más cerca estés de otra persona que puede estar infectado y que esa persona no lo sabe, más riesgo tienes de estar expuesto y de recibir una carga viral más alta que puede producir una enfermedad un poco más grave. Lo mismo el tapabocas. Si estás en un ambiente cerrado en donde no estás utilizando tapabocas o las otras personas no lo están utilizando, es posible que haya virus circulando y tengas una exposición a una carga viral más alta y eso puede estar asociado a enfermedad o con unos síntomas más graves. Me diagnosticaron con COVID hace 22 días, pero la tos no se me quita, ya me ha tratado muchas cosas y nada me vale, será normal. Sí, repito, es posible que haya una tos seca que se mantenga durante un tiempo más prolongado del usual. Es importante que no haya otros síntomas que puedan ser una alerta para que puedas necesitar
ir a las emergencias o a urgencias. Por ejemplo, dolor en el pecho, por ejemplo, fiebre muy alta o confusión, o que no puedes respirar, sentir una sensación de ahogo. Si es solo la tos seca, es algo que se puede manejar por medio de drogas over the counter, pero si tienes alguno de estos síntomas que son un poco más graves, es probablemente importante atender a las emergencias médicas, porque en algunos casos sabemos que personas que han tenido la infección pueden tener síntomas leves, pero unos días o unas semanas después se pueden poner más graves, se pueden descompensar, pueden empezar a necesitar oxígeno y si no tienes una forma de medir el oxígeno, un oxímetro que se puede utilizar, entonces no sabemos y la única forma de saberlo realmente es ir a las urgencias. Es importante entonces mantener estos síntomas muy en cuenta para el manejo de las personas que ya tienen diagnóstico por COVID. Muy bien, ha sido un placer para mí poder acompañarlos hoy. Espero que en el futuro nos podamos conectar nuevamente para poder responder algunas más preguntas, dudas y podamos ayudarles en este manejo de la información durante la pandemia, que sabemos que es crítico. Si ustedes tienen una información adecuada, se pueden empoderar para hacer lo que puedan para disminuir el riesgo de infección. Que tengan un buen día y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.